bienvenidos a esta cuarta sesión ya del curso de Física 1, en el programa de Bachillerato 2021. Y hoy día vamos a ver nuestra primera clase de física real en el curso, ¿sí? Todo lo que hemos visto hasta el momento son las fases que nos van a ayudar a construir todo el conocimiento que vamos a necesitar a lo largo del curso, pero esta ya es física de verdad, ¿sí? Vamos a ver los conceptos básicos de cinemática. ¿Sí? Ay, qué bueno que Constanza ya me dice que la clase de hoy se ve súper entrete. ¿Sí? Espero que la disfruten, es una de mis clases favoritas para hacer, así que por eso estaba emocionada también de que empezaran a llegar. Ahora, quería decir algo, eso sí, antes de que empecemos esta clase, porque acá ya el contenido empieza a ser de física de verdad, como les decía. ¿Sí? Entonces, es muy importante, y bueno, era muy importante también en las clases anteriores, que no se vayan quedando con dudas, con ninguna duda, ¿sí? Entonces, si es que algo no entendieron, me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Ahora, me pueden preguntar, que esto no lo había dicho explícitamente, entonces por eso quería decirlo ahora, me pueden desbloquear el micrófono o me levantan la manito y así les doy la palabra. Yo estoy atenta a eso. Además pueden hablar al chat. Yo también estoy leyendo el chat todo el tiempo, lo tengo en la pantalla delante mío, estoy viendo el chat, entonces cualquier cosa que pongan ahí yo la leo inmediatamente. Y incluso hablar al chat por si acaso les da vergüenza o todavía no entran muy bien en confianza, no tengo problema en que me hablen por mensaje privado. ¿Sí? O sea, si es que tienen alguna duda, prefiero que me la manden por mensaje privado y así yo se las puedo contestar a que se queden con la duda. ¿Sí? Entonces, si es que les da demasiada vergüenza, me hablan por mensaje privado y yo les voy a leer la pregunta que me hicieron, pero no voy a decir el nombre, ¿sí? Porque entiendo que si no la mando privado es porque no quiere que diga el nombre, pues sí, entonces voy a respetar la identidad de esa persona. ¿Sí? Me preguntan, ¿le gusta el mate? Ah, el mate, de tomar mate. Hoy la verdad es que nunca he tomado mate así como en grandes cantidades, así que no podría decir. No es algo que me apasione en la vida. ¿Sí? Ya, entonces, empecemos con la clase de hoy. Como les decía, hoy día vamos a ver los conceptos básicos de cinemática y para eso lo primero que vamos a ver es qué es el movimiento, el modelo de partícula puntual y finalmente vamos a definir estos tres conceptos, posición, desplazamiento y distancia. Y vamos a ver cómo es que se ocupa todo esto con los contenidos que vimos la clase pasada de vectores para resolver un ejercicio. ¿Sí? Entonces, el primer bloque vamos a cubrir todo este contenido y en el segundo bloque vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Es un ejercicio bastante largo, así que nos va a tomar todo el segundo bloque, pero espero que aclare todas las dudas que puedan tener hasta el momento. ¿Sí? Entonces, empecemos. Hoy día, como les decía, es nuestra primera clase de física de verdad, ¿sí? Entonces, como les mencioné en la clase introductoria, o creo que fue en la segunda clase, ya no me acuerdo, lo que estudiamos nosotros en este curso es mecánica clásica, ¿sí? Eso es lo que nosotros estudiamos. Pero dentro de la mecánica clásica existen subramas, ¿sí? Entonces, la rama que vamos a estudiar en este momento, en esta primera unidad del curso, es lo que se denomina cinemática, ¿sí? Entonces, la primera definición que vamos a dar en la clase de hoy es lo que es la cinemática, ¿sí? Entonces, la cinemática es la rama de la mecánica clásica, una de las tantas, que describe el movimiento de los objetos sólidos, ¿sí? Sin considerar las causas que lo originan. Entonces, detalles importantes. Es una rama, ¿sí? Hay muchas ramas, primera cosa. Segundo, describe el movimiento, ¿sí? De hecho, viene de ahí la palabra, ¿sí? O sea, cinema, creo que hasta cinema, es la raíz griega de movimiento, ¿sí? Igual que cine, como ir al cine y ver las películas en movimiento, las imágenes en movimiento. Entonces, es lo mismo, viene de ahí la raíz de que esto significa estudiar el movimiento. Otros detalles importantes que son el movimiento de objetos sólidos, ¿sí? La cinemática estudia cuerpos sólidos, ¿sí? No fluidos, no gases ni líquidos, ¿sí? Cosas sólidas que tengan un tamaño y una forma definidas. Y lo otro muy importante, y que es lo que diferencia de hecho a esta rama de la mecánica clásica, es que estudia el movimiento, pero sin considerar las causas que lo originan. ¿Eso qué significa? Que vamos a estudiar objetos que se mueven, pero no nos vamos a preguntar
¿por qué se estaban moviendo? ¿Sí? Vamos a dejar esa pregunta pendiente para la segunda rama de la física que vamos a ver, que es la segunda rama de la mecánica clásica, que es la dinámica, que es la que se encarga de ver precisamente eso, qué es lo que produce el movimiento. ¿Sí? Entonces, por ahora, solamente nos vamos a dedicar a estudiar las cosas que se estaban moviendo, pero sin hacer la pregunta importante de por qué se estaban moviendo. A eso es a lo que se dedica la cinemática. Entonces, para empezar esta unidad, les quiero pedir si podemos contestar una pregunta rapidita en mente. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es el movimiento? ¿Sí? Entonces, me voy a cambiar de pestaña para que vayamos a contestar esta pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el movimiento? El código sigue apareciendo en la parte de arriba de la pantalla, acuérdense, por si no lo alcanzaron a notar. Les puedo mandar el código igual, o sea, el link por si alguien quiere entrar directamente, lo voy a mandar al chat de la sesión. Y lo que hay que responder es qué es el movimiento con las palabras que ustedes tengan. ¿Sí? No quiero una definición del libro, no quiero que lo googleen, quiero que ustedes me lo traten de explicar. Les preguntaba qué es el movimiento. ¿Sí? Entonces me responden que es el estado de no reposo. Ya, ok. Palabra nueva, ¿sí? Reposo. ¿Sí? No habíamos hablado de eso y me dicen que es lo contrario al reposo. Ok. El cambio de la posición de algún objeto en un espacio en un tiempo determinado. Ya, ok. Tenemos varios conceptos nuevos. Cambio en la posición, en el espacio y en un tiempo. ¿Sí? O sea, hay hartas cosas mezcladas. Fuerza ejercida sobre un objeto. Eso es el movimiento. El movimiento es una fuerza. Ahí me estoy confundiendo. A ver. Ausencia de reposo, ya, otra persona que está de acuerdo en que el movimiento es lo contrario al reposo, que aún no sabemos qué es eso del reposo. El cambio de posición de un objeto, ¿ok? Cuando se mueve un objeto, sí, en movimiento. Cambio de posición en el tiempo, tomando en cuenta una referencia espacial. Ya, ¿y qué opinan los demás? Tengo solo 8 respuestas y muchos más participantes, así que vayan contestándome, o me contestan al chat por último, si es que no quieren hablar por acá. Tengo Profe, 3. yo no veo bien los numeritos del código. Es Ah, 348. lo mandaron al chat recién. ¿Sí? 3, Ah, 4, ya, 8, bacán, 1, gracias. 12, sí, ahí está. Eso, ya a ver si ahí me contesta más gente. Si no, mientras tanto me contestan, voy a ver si les puedo compartir de mejor calidad. Ah, no, pero esto no. Que no me va a funcionar. No me he jalado la calidad, por si alguien me puede contestar. No, No. profe, por lo menos yo lo veo igual. Ya. Voy, denme un segundito y vengo al tiro, ¿ya? Ya, volví. En un ratito debería mejorar entonces. Pedí que apagaran todos los dispositivos que estaban conectados a mi Wi-Fi para que ustedes tengan la mejor calidad de video posible. ¿Sí? Así que espero que mejore pronto. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, como estábamos leyendo, ya cambio de posición, es un estado cinético, pienso luego existe, un perreo intenso, el cambio en la posición, cambio de una posición A a una posición B, cambio de posición de un objeto o partícula, cambio de posición, es algo con dinamismo, solo sé que nada sé cuando se mueve un objeto. Ya, ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa realmente el movimiento. ¿Sí? Entonces, para eso me devuelvo a la presentación PowerPoint y para poder empezar a hablar de qué es el movimiento y para poder empezar esta unidad del curso, tengo que presentarles a un personaje muy importante.
¿sí? Este es un personaje histórico dentro de mis clases, ¿sí? Una persona muy, muy famosa que nos va a ayudar a lo largo de toda esta unidad y en verdad a lo largo de todo el semestre con cinemática, ¿sí? Y esta persona es Peter, ¿sí? Les presento a Peter, ¿sí? Peter, para que sepamos un poco su historia, Peter es un repartidor, trabaja en Rappi, ¿sí? Cualquier similitud con el mundo real es una mera coincidencia, y Peter trabaja en Rappi haciendo distintos pedidos por la ciudad y bueno, tiene un montón de historias en verdad que vamos a ir conociendo a medida que pase el curso. ¿Sí? Ahí la cosa se pone buena y les voy a empezar a contar más historias de quién es este personaje. ¿Sí? Entonces saluden a Peter, empiecen a conocerlo porque nos va a estar acompañando durante todo este estudio de la física. ¿Sí? Entonces, con Peter vamos a ver entonces qué es esto del movimiento, ¿sí? Entonces, como les decía, Peter es un repartidor de Rappi, en eso trabaja, ¿sí? Entonces, durante su día a día, Peter se mueve por todas partes, ¿sí? Bueno, Peter vive en Santiago, primera cosa que tengo que aclarar, ¿sí? Entonces, Peter vive en Santiago y se anda moviendo, en verdad, por todo Santiago, ¿sí? Entonces, a medida de que él se mueve, nosotros podemos tratar de definir qué es realmente el movimiento, ¿sí? Entonces, podemos ver que Peter primero estaba en la esquina superior de la pantalla, que es como cerca del Parque O'Higgins, creo que queda, y luego se empieza a mover por Santiago, y eso significa que ahora Peter no está en el mismo lugar, ¿sí? O sea, ha cambiado de posición, ¿sí? Que es uno de los aspectos que me comentaban en el Menti recién, ¿sí? Entonces, cuando Peter se mueve, lo que está haciendo es cambiar de lugar, ¿sí? No todos los instantes de tiempo está en la misma posición. Y eso entonces ya nos va dando una pequeña idea de a qué nos referimos con el movimiento, ¿sí? Entonces, a partir de esta discusión, nosotros podemos ya definir por primera vez qué es el movimiento, ¿sí? Y yo le voy a poner un apellido. Voy a hablar de movimiento no a secas, le voy a poner movimiento traslacional, ¿sí? Y vamos a decir que el movimiento traslacional de un objeto representa un cambio continuo en su posición dentro del espacio, ¿sí? Ahora, hay hartas palabras claves aquí, ¿sí? Porque primero, cambia de posición, ¿sí? No sabemos bien qué es la posición aún. Lo otro que dice es que es un cambio continuo. Eso tiene que ver con lo que comentaban en el Menti recién, de que es a lo largo del tiempo. O sea, hay hartos instantes de tiempo y dentro de estos instantes de tiempo el movimiento o el cambio de posición se produce de manera continua. Está constantemente cambiando de posición y ese cambio de posición lo hace dentro del espacio, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene ya la primera intuición de lo que significa la posición de un objeto, ¿sí? Entonces, ¿por qué le pongo primero el apellido de traslacional y no hablo de movimiento a secas? ¿Sí? Y bueno, eso tiene que ver porque en verdad el movimiento existe de muchos tipos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar aquí, estoy en mi casa, sentadita en mi silla, en mi escritorio donde trabajo, y si hago esto, no sé, muevo mi mano arriba o abajo, mi mano se está moviendo, ¿sí? Pero yo no me estoy moviendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llamaríamos a ese movimiento? O si me pongo, no sé, a girar en la silla, ¿sí? No estoy cambiando de posición respecto a la posición en la que estoy en mi casa, ¿sí? Pero aún así me estoy moviendo, ¿sí? Entonces, por eso es que es necesario destacar que el movimiento del que estamos hablando, al que nos referimos cuando decimos que cambiamos de posición, es el movimiento traslacional, porque existen otros tipos de movimiento, que de hecho en la física se estudian como tres tipos de movimiento. El movimiento rotacional, que tiene que ver con esto de que yo pueda girar en torno a un eje o a un punto, y además está el movimiento vibratorio, ¿sí? Y el movimiento vibratorio tiene que ver con esto del vaivén, ¿sí? Entonces, es muy importante notar que son distintos tipos de movimiento y que de hecho en física se estudian con modelos diferentes, ¿sí? O sea, el modelo traslacional, o sea, el movimiento traslacional lo vamos a estudiar, como lo vamos a ver ahora más adelante en la clase, pero
el movimiento rotacional, tenemos que empezar a hablar de otras cosas más raras, como, no sé, torque, que quizás les suena de por ahí en el colegio, y cuando hablamos del movimiento vibratorio, entonces ya estamos hablando de movimientos armónicos simples y cosas de ese estilo, como péndulos, ondas y todo lo que tiene que ver por ahí. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante hacer esta distinción, porque en este momento nosotros solamente vamos a estar hablando de movimiento traslacional, ¿sí? El cambio de posición. Y entonces también tenemos que notar que si entonces lo que yo quiero hacer es describir el movimiento de una partícula, porque eso hace la física, o sea, queremos describir las cosas que observamos. En este caso, la cinemática estudia el movimiento y por lo tanto el objetivo de esta rama de la física es poder describir matemáticamente el movimiento de una partícula. Y como el movimiento es el cambio en la posición, entonces la verdad es que describir por completo el movimiento significa describir por completo la posición del objeto que estemos estudiando. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos la posición de la partícula en el espacio en todo momento, entonces vamos a haber cumplido el objetivo de describir el movimiento por completo. ¿Sí? Esto es súper importante porque nos muestra ya cuál es el objetivo, la parte a la que tenemos que llegar. Tenemos que lograr describir la posición de un cierto objeto en función de otras cosas. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esta descripción, como yo ya les adelantaba, ocupamos distintos modelos. ¿Sí? Ya vamos a hablar bien acerca de qué es lo que significa un modelo, pero para que primero lo entendamos conceptualmente, cuando yo tengo a Peter moviéndose por la ciudad, haciendo ahí un movimiento traslacional por las calles de Santiago, la verdad es que podría ser Peter el que se mueva, o en verdad, si el movimiento lo hace otra cosa, no sé, cualquier cosa que podría yo representar con un punto, entonces el movimiento que se experimenta, el movimiento que tenemos que describir, es el mismo. ¿Sí? No importa si lo hace Peter o si lo hace un punto. Entonces, ahora podríamos tener al mismo punto haciendo la misma trayectoria de Peter, y la verdad es que lo que vamos a tener que estudiar es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, sea Peter o sea un punto, la verdad es que... ¡Ay, sí! ¿Se cortó, se cortó? ¿Se cortó? Sí, se le va cortando. Ya, otra vez, otra vez. ¿Sí? Entonces, como les decía, la verdad es que puede ser Peter el que está haciendo el movimiento, pero podría ser cualquier cosa y el movimiento que vamos a tener que estudiar es el mismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si el movimiento lo hacía Peter o lo hace otra cosa, no sé, lo puedo representar con un punto, la trayectoria que se va a describir es la misma. ¿Sí? Y eso es un poco lo que plantea el modelo de partícula puntual, que en verdad no importa lo que sea que se esté moviendo. Puede ser Peter, puede ser una cosa cualquiera, hasta podría ser un elefante, ¿sí? Que hizo el mismo recorrido por las mismas calles de Santiago, y la verdad es que lo que nosotros tendríamos que estudiar, el cambio de posición que hubo, es el mismo, ¿sí? No importa cuál fue el objeto que se estaba moviendo, ¿sí? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a definir el modelo de partícula puntual, ¿sí? Ahora, el modelo de partícula puntual corresponde a una representación abstracta en la cual los objetos en estudio se describen como una partícula sin importar su tamaño ni forma. ¿Sí? Esa es la definición de modelo de partícula puntual, y ahora le explicamos un poquito. La idea de que sea un modelo viene de esta idea de que los humanos lo que hacemos con la naturaleza cuando estudiamos física es modelarla. ¿Sí? Lo que significa un modelo es que nosotros vamos a representar abstractamente la naturaleza, o sea, vamos a emitir un modelo matemático, ecuaciones, gráficos, para poder representar lo que estamos observando en la naturaleza. Y eso es un modelo, ¿sí? Poder representar de manera abstracta lo que estamos viendo. Pero en este caso, lo que nosotros hacemos es representar todo como si fuera una partícula. ¿Sí? Entonces, el siguiente concepto importante que tendríamos que definir es qué es una partícula. ¿Sí? Una partícula es una abstracción, nuevamente, es algo que nosotros inventamos y que en este caso se ocupa para describir a un objeto
que tiene masa, pero que lo vamos a comprimir a un tamaño infinitesimal, como si fuera un punto. ¿Sí? Por eso se llama modelo de partícula puntual, ¿sí? Para destacar que una partícula significa entonces que vamos a convertir al objeto en un punto, ¿sí? Y ese punto es el que vamos a ver cómo es que se está moviendo, ¿sí? Y con eso entonces vamos a poder realizar el estudio de la cinemática. Entonces, el siguiente concepto que tenemos que definir tiene que ver con esto de que dijimos que el movimiento era un cambio de posición, pero no hemos dicho que es la posición, ¿sí? Entonces, como el movimiento traslacional se definía como el cambio de posición, necesitamos definir este concepto. Y vamos a definir entonces la posición de una partícula como la ubicación vectorial de la partícula respecto a un punto de referencia elegido que se considera el origen de un sistema coordenado. Hartas cosas importantes que notar acá. Primero, que la posición es una ubicación vectorial, o sea que tiene una naturaleza vectorial como lo que estuvimos viendo en la clase pasada. O sea que no es solo un número, sino que también tiene una cierta dirección y un cierto sentido, ¿sí? Si es que queremos hablar de 3 características, si no basta con que digamos que tiene un módulo y una dirección. Y además, importante, la posición se mide respecto a un punto de referencia, que es en lo que estamos llamándole origen de un sistema coordenado, ¿sí? Entonces, es importante notar esto porque lo primero que podemos interpretar de esta definición es que la posición no es única, ¿sí? Porque si cambiamos el sistema coordenado, o sea, si medimos respecto a otro punto de referencia, entonces la posición cambia, ¿sí? Y eso es muy importante de tenerlo claro. Ahora, ¿cómo representamos esto matemáticamente? Bueno, vamos a decir que la posición la representamos con la letra R para hablar del vector posición, cualquiera, y el vector posición R tiene una componente en X tongo, que ocupamos la notación de vectores unitarios, más Y en Y tongo, donde X e Y son valores numéricos, son escalares, considerados solitos, y por lo tanto una posición podría ser, no sé, 3 en X tongo más 4 Y tongo. Y eso va a significar que si dije 3 y 4, entonces el objeto está 3 lugares hacia la dirección del eje X positivo y 4 lugares hacia la dirección del eje Y positivo. ¿Sí? Si hubiera dicho, no sé, 3 y menos 4, 3X tongo menos 4Y tongo, entonces son 4 lugares hacia la dirección de los negativos del eje Y. Y esto entonces es lo que se conoce como el vector de posición de una cierta partícula. Entonces, para que podamos ver un ejemplo, aquí tenemos a Peter de nuevo. Pues si yo le dije que ahora que empezamos con Peter no vamos a parar, Peter nos va a acompañar en todos los ejemplos. Entonces, Peter en este tiempo vivía en el barrio Franklin, ¿sí? Ahí estaba su casa. Estas son imágenes del 2019 de Peter, ¿sí? Porque no sé si se fijaron, pero no anda ni con mascarilla. O sea, de otros tiempos este Peter que estamos viendo, ¿sí? De ahí va a evolucionar este personaje. Y entonces, como vivía en el barrio Franklin, ahí vamos a poner el sistema de referencia, ¿sí? En la casa de Peter. Vamos a medir desde ahí todas las posiciones hacia donde se mueva Peter. Entonces, supongamos que a Peter le sale un pedido, ¿sí? Entonces tiene que ir a buscar el pedido, se va a mover hasta el restaurante, va a llegar al restaurante y en ese momento va a tener una cierta posición respecto a su casa. No sé, 3 kilómetros hacia el este y 5 kilómetros hacia el norte, desde su casa, ¿sí? Después va a tener que ir a dejar ese pedido a alguna parte, ¿sí? Y va a tener otra posición. Después le sale un nuevo pedido, entonces va a tener que ir a buscarlo a otro local y va a tener una nueva posición respecto a su casa y después lo va a tener que ir a dejar y así se las lleva todo el día porque tiene que entregar muchos pedidos moviéndose por todo Santiago, ¿sí? Entonces, lo importante a notar acá es que la posición que nosotros reportemos, primero es un vector, es el vector que une el origen del sistema coordenado con la posición final en la que se encuentra el objeto. Y además, tenemos que destacar que en este caso se mide respecto a la casa de Peter, ¿sí?
Pero uno en verdad podría hacerlo respecto a cualquier cosa, pues no sé, respecto al Estadio Nacional, por ejemplo, que es la zona verde que se ve en el mapa. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago respecto al Estadio Nacional, las medidas son diferentes, ¿sí? Porque en este caso, por ejemplo, yo podría decir que Peter está, no sé, 5 kilómetros al este del Estadio Nacional, derechito hacia el este, por decir algo. Pero respecto a su casa no está derechito hacia el este, pues está harto más al norte. ¿Sí? Entonces, depende del sistema de referencia que estemos utilizando, cuál va a ser la posición entonces que yo tengo que reportar. ¿Sí? Peter está cerca de Juan Gómez Millas, sí, pues porque Peter, no les conté esa parte, Peter estudia en el programa de bachillerato, ¿no lo han visto por ahí? Bueno, no, pero Peter estudia en Juan Gómez Millas, así que generalmente se anda dando vueltas por aquí, ¿sí? Entonces, aquí les mostré un ejemplo de Peter moviéndose por el plano de Santiago, ¿sí? O sea, podía ir norte, sur, oeste, oeste, ¿sí? Pero la verdad es que esto del cambio de posición puede verse no solo o sea, como en el plano, sino que también a lo largo de una sola dimensión, ¿sí? Que sería el equivalente a hacerlo, por ejemplo, que Peter solo trabaja a lo largo de una calle, ¿sí? O de una avenida. Supongamos que, no sé, trabaja por Macul, solamente se mueve por Macul. Entonces podemos marcar Macul con Grecia como los 0 kilómetros, o sea, como la intersección que vamos a tomar como el 0, y si me muevo de Macul con Grecia hacia el norte son positivos, y si me muevo de Macul con Grecia hacia el sur son negativos. Esa podría ser una manera de hacerlo también. Entonces, en este caso, podría partir, por ejemplo, Peter en su casa en los menos 4 kilómetros, que serían 4 kilómetros al sur de Grecia, y moverse a buscar un pedido, avanzó un kilómetro un poquito hacia el norte, después tiene que ir a dejar ese pedido y va a ir más allá de Grecia, va a llegar hacia el norte de Grecia porque se cambió hacia los positivos, después, no sé, le sale un nuevo pedido, ya va llegando a ir a Rasa a esta altura, y después de eso entonces se devuelve a dejar el pedido al cero, o sea, lo entregó justo en Macul con Grecia bajo este ejemplo, ¿sí? Pero la idea es que solo se está moviendo a lo largo de una calle, ¿sí? Entonces, tenemos a Peter moviéndose ahora a lo largo de una sola línea. Y me voy a quedar con este ejemplo porque es lo más básico que puede pasar. ¿Sí? O sea, que Peter solo se pueda mover hacia adelante o hacia atrás, o hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, pero solo se pueda mover a lo largo de una línea. Eso es lo más simple que puede pasar. Y entonces vamos a poder saber rápidamente que positivo significa para un lado y negativo significa hacia el otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo más simple que puede pasar y compliquemos un poquito las cosas ahora. No solo hagamos que se mueva, tomémosles el tiempo, tomémosle cuánto tiempo se demora en moverse entre todas estas posiciones. Entonces, supongamos que en el tiempo t igual 0, Peter estaba en su casa, luego se comienza a mover, llega a buscar el primer pedido y cuando recoge el pedido ya han pasado 10 minutos, ¿sí? De lo que va corriendo en nuestro cronómetro. Pusimos el 0 cuando salió de su casa. Luego se va a dejar el pedido y cuando deja el pedido, entonces ya el cronómetro marca 20 minutos. Después le sale un nuevo pedido, va al siguiente restaurante que ahora está a 4 kilómetros desde el 0 que pusimos y para ese entonces ya han pasado 30 minutos y cuando finalmente llega a entregar este pedido, que es justo en el 0 que establecimos, entonces ya han pasado 40 minutos, ¿sí? Si ahora le ponemos el tiempo, entonces la verdad es que tenemos varias maneras de representar esto, ¿sí? La primera manera es, bueno, aquí les pongo varias, ¿sí? Tenemos la manera de arriba, que es haciendo monitos con qué era lo que estaba pasando, y eso es lo que se conoce como una representación pictórica de la situación, ¿sí? O sea, la estoy representando mediante imágenes, ¿sí? Imágenes que son dibujos, que no es como nada abstracto aún, sino que es Peter moviéndose de un lado para otro, ¿sí? Pero es Peter, si no es una partícula, no es nada, aún es Peter, es una representación pictórica de lo que está pasando. Pero además, si yo tomo los tiempos y los anoto ordenaditos en una tabla, entonces yo además podría representar estos datos de la posición versus el tiempo en el que se encontraba Peter en cada instante como una tabla. Y esto es lo que se conoce como representación tabular. ¿Sí? O sea, tabulo la información, los tiempos por un lado, los kilómetros o la posición en la que se encontraban por el otro, y entonces así puedo ver lo mismo que vimos en la animación. A los 0 minutos estaba en el -4, a los 10 minutos estaba en el -3, a los 20 en el 2, etcétera, etcétera.
¿sí? Una representación tabular. Y una vez que yo ya tengo la tabla de los datos, la verdad es que yo podría hacer un gráfico con esto ahora, ¿sí? Entonces, si hago un gráfico con los datos, eso es lo que se conoce como representación gráfica de la situación, y entonces puedo hacer los puntitos que yo conozco, en los 0 segundos estaba en el -4, después a los 10 minutos estoy en el -3, y son los mismos datos que teníamos en la tabla, pero ahora dibujados en un gráfico, ¿sí? Entonces, una cosa a destacar de esto es que la verdad es que si miramos bien el gráfico, lo único que nosotros sabíamos eran los puntos, ¿sí? Nosotros no sabemos qué pasó entre medio de los puntos, o sea, lo más o menos sabemos porque yo les mostré la animación de Peter recorriendo todo, ¿sí? Pero imagínense que no hubiéramos visto eso, la verdad es que las únicas mediciones que nosotros realizamos era lo que pasaba cada 10 minutos, ¿sí? Entonces, no sé, a los 10 minutos estaba recogiendo el primer pedido, pero quizás en ese trayecto, no sé, tuvo que parar en un semáforo o tuvo que doblar por una calle porque había un accidente. Entonces, la verdad es que no sabemos literalmente cuál era la posición, ¿sí? Entonces, es súper importante notar que cuando yo uno los puntos con una curva suave, o sea, como gentilmente, no sé, no voy a empezar a hacer un zigzag que nos una los puntos así como yo quiera, sino que veo más o menos hacia dónde fluyen los puntos. Eso que nosotros estamos haciendo es una suposición del movimiento. Nosotros creemos que Peter se fue derechito desde su casa hasta buscar el pedido, pero podría ser que entre medio lo llamaron por teléfono y no sé, tuvo que ir a buscar a su sobrino al colegio, qué sé yo, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden pasar y que si nosotros solo miramos cada 10 minutos, puede que no lo veamos, ¿sí? Y por eso nosotros cuando hacemos la línea, solo estamos suponiendo cuál fue el movimiento. Pero bueno, tenemos una representación pictórica, tabular y gráfica, pero lo que nos gusta a los físicos es poder escribir ecuaciones de cómo es que funciona esto. Entonces, la verdad es que lo que a nosotros más nos gustaría poder encontrar en este caso es una representación algebraica de lo que está pasando, ¿sí? O sea, poder escribir una ecuación. Pero para eso aún nos falta camino por recorrer, ¿sí? Entonces, esto es hacia donde vamos. Nos gustaría poder conseguir una representación algebraica de la posición. Ahora, el siguiente concepto que tenemos que definir es el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que, de nuevo, estamos midiendo como origen, o sea, todas las posiciones, las medimos respecto a la casa de Peter, ahí en el barrio Franklin. Entonces, supongamos que tuvo que ir a buscar un pedido, por ahí donde está la marquita roja, y lo tuvo que ir a entregar a la marquita verde, ¿sí? Entonces, cuando Peter hace este recorrido, nosotros podemos ver las calles por las que anduvo, y podríamos marcarlo en el GPS del celular, ¿sí? Entonces, podríamos ver cuál fue todo el recorrido, y esto es lo que nosotros como que vemos del mundo real, ¿sí? Esta es la distancia que recorrió Peter dentro de la ciudad. Pero podemos hacer una representación abstracta de esto, porque la verdad es que quizás no nos importa por qué calles anduvo. Lo que nos importa es que partió en el restaurante y terminó en la casa, ¿sí? Entonces, eso lo podríamos representar con una flecha, o sea, desde el restaurante hasta la casa donde lo tuvo que entregar, y esa flecha en verdad es un vector, ¿sí? Un vector que está viviendo en este mundo del sistema coordenado y que representa cuál fue el movimiento total de Peter, o sea, dónde partió y hasta dónde terminó. Eso que estamos viendo acá con esta flecha naranja es lo que se conoce como desplazamiento. Ahora, también lo podríamos ver en una sola dimensión. Supongamos que parte desde su casa, Peter, y se mueve a buscar un pedido hasta la marca de 5 kilómetros positivo, y luego lo va a entregar hasta el -3 kilómetros, o sea, 3 kilómetros hacia los negativos de donde pusimos el 0. Sí, podría ser esto hacia el sur o hacia el oeste, o como yo quiera definir el 0. Entonces, en este caso, lo que nosotros sabemos es que Peter partió desde su casa y llegó al -3, y por lo tanto, el vector desplazamiento sería el vector que une la casa con el lugar de entrega del pedido, ¿sí? Entonces, en este caso, la flecha que apunta desde el 0 hasta el -3 sería el desplazamiento de Peter en este ejemplo de una sola dimensión. Entonces, para formalizar las cosas, ¿sí? Este nuevo concepto importante, que es el desplazamiento, se define de la siguiente manera.
El desplazamiento de una partícula se define como el cambio de posición que sufre para algún intervalo de tiempo, ¿sí? O sea, tengo que ver desde dónde hasta dónde quiero que o sea, por cuánto tiempo voy a mirar, y en ese tiempo que miré, entonces quiero ver cómo cambió la posición, dónde estaba primero y dónde estaba después. Ahora, esta es la versión como con palabras de lo que significa el desplazamiento, pero también tenemos la versión matemática de cómo se escribe el desplazamiento. Tal como dijimos que la posición se representaba con el vector R, vamos a decir que el vector desplazamiento se define a partir de una posición inicial, que es lo que le llamamos R sub i, por ser inicial, R por ser posición, y con la flechita arriba porque la posición es un vector. Y además definimos RF, que es o R sub F, que es el vector posición final, ¿sí? O sea, el R por la posición, la F por el final y la flechita arriba porque es un vector. Entonces, vamos a definir el vector desplazamiento, que es triangulito R con la flecha arriba. Triangulito se lee delta, es un delta mayúscula, una letra griega. R, delta R, ¿sí? No es lo mismo que el R solo, delta R va a ser desplazamiento, mientras que el R solito sin el triángulo es solamente la posición, y entonces vamos a definir que el vector desplazamiento, que se lee entonces delta R, el vector delta R es igual a la posición final, o sea el R sub F, menos la posición inicial, que es el R sub I. Esa es la manera en la que nosotros definimos matemáticamente el desplazamiento. Pero tenemos que ver por qué es que esto tiene sentido, o sea, por qué tengo que restar dos cosas, y como que no habíamos hablado nada de restar. Bueno, igual ya les había dado una pequeña intuición porque dijimos del cambio de posición, y cada vez que uno habla de cambio, o sea, quiero saber cuánto cambió, yo lo que hago es comparar cuánto hay finalmente y cuánto hay inicialmente, y ver por cuánto se llevan estos dos valores, y para eso voy a tener que hacer una resta. Entonces, antes de ver como literalmente cómo se calcula el desplazamiento, me gustaría que lo viéramos algebraicamente, porque hay otra manera de escribir también el desplazamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo esto de posición final menos posición inicial, la verdad es que yo puedo reescribir estas cosas, porque la posición final es una cierta cantidad en X y una cierta cantidad en Y. Entonces, el primer vector que tengo anotado acá es la posición final que tenía este objeto, ¿sí? Y además me dice que le tengo que restar la posición inicial, ¿sí? O sea, el segundo vector que lo voy a escribir como un X y un Y, pero le pongo los subíndices para que no se me confundan cuáles son finales y cuáles son iniciales, ¿sí? Ahora, una vez que lo tengo escrito de esta manera, con los vectores unitarios, entonces lo que podemos hacer es aplicar el menos, o sea, el menos que estaba delante del paréntesis, multiplicarlo por el primer término y por el segundo, y por lo tanto los dos iniciales me van a quedar negativos. Ahora, después de eso, entonces lo que podríamos hacer es agrupar los que tienen X tongo con los que tienen X tongo, y los que tienen Y tongo con los que tienen Y tongo. Entonces, este X tongo es compañero de este, mientras que el Y tongo es compañero del otro Y tongo. Esto es como suma de términos semejantes, ¿sí? Entonces los agrupo en un paréntesis, y así como que factorizo por el X tongo, y tengo una nueva manera de escribir. Pero si se fijan, aquí lo que estoy haciendo es restar un final menos un inicial. Y la verdad es que eso es lo que nosotros en ciencias, en general, es lo que representamos con el delta, ¿sí? Cada vez que yo pongo un delta es porque lo que viene después lo voy a restar, el final menos el inicial. Entonces, en este caso, yo podría abreviar ese paréntesis como delta X, porque lo que voy a hacer es que voy a agarrar un X final y le voy a restar un X inicial. Eso lo abrevio como delta X. Y al mismo tiempo, como en Y tengo que hacer lo mismo, entonces esto es lo que abrevio como delta Y. Dicho todo eso, entonces el vector desplazamiento, el vector delta R, se puede escribir también como delta X en X tongo más delta Y en Y tongo. O sea, ¿qué tengo que ver? Cuánto se movió en la dirección de X y cuánto se movió en la dirección de Y. Y con eso armar el vector. Eso es el desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento en dos dimensiones. Entonces, ahora sí les explico bien por qué es una resta esta cosa. Entonces, veamos un ejemplo en el que comparamos el desplazamiento con la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, la misma ruta de antes, parto en el 0,
voy a buscar el pedido hasta el 5 y después lo voy a dejar hasta el menos 3 kilómetros, ¿sí? Haciendo esta ruta, entonces nosotros vemos de la vida real que Peter partió en la casa y terminó en el lugar de entrega, y por lo tanto el desplazamiento debería ser esa flecha negra. Veamos si es que nos calzan los números, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la fórmula con la que calculamos el desplazamiento, nos dice que el delta R se obtiene como la posición final, ¿sí? La posición final en la que se encuentra Peter en este momento es el vector que une el origen con la posición en el menos 3. Coincide ser en este momento que el origen también fue el punto de partida, pero eso no tendría por qué ser, ¿sí? Solo lo puse así para que lo pudiéramos conversar. Pero la verdad es que en este caso el vector posición final es menos 3 kilómetros en la dirección de X tomo. Eso puede significar 3 kilómetros, o sea, puede significar que estoy menos 3 hacia la dirección negativa, o sea, no, 3 kilómetros en la dirección negativa. Entonces, lo podemos leer como menos 3 kilómetros en X tongo, pero también lo podemos leer como 3 kilómetros en la dirección de menos X tongo. ¿Sí? O sea, para que se entienda que lo que estamos haciendo es que nos estamos moviendo hacia lo que llamamos negativos, ¿sí? Y la posición inicial en la que partió en este caso sería el 0, y por lo tanto la posición inicial sería 0 kilómetros. Menos 3 kilómetros menos 0 me da menos 3 kilómetros, o sea, el vector desplazamiento es un vector que solamente tiene 3 unidades hacia los negativos de lo que yo definí, ¿sí? Y tiene sentido con lo que teníamos arriba, ¿sí? Constanza pregunta en el chat, profe, ¿cuál fórmula es mejor para utilizar en relación al vector desplazamiento? Depende de los datos que sepamos, ¿sí? Por eso es que les planteé que eran equivalentes, ¿sí? Ah, ahora se ve bien. Ay, qué bueno, me alegro, me alegro. Ya, ojalá que no se nos caiga de nuevo el internet, ¿sí? Entonces, eso con el desplazamiento, ¿sí? Pero además nosotros podríamos haber medido otra cosa, y que es cuánta distancia recorrió Peter, ¿sí? No sé, porque él está tratando de hacer ejercicio, entonces quiere ver cuántos kilómetros recorrió hoy día, y entonces podríamos ver que partió en la casa, ¿sí? Para llegar al restaurante recorrió 5 kilómetros, y desde el restaurante hasta el lugar de entrega, entonces si me voy contando, así como los niñitos chicos en la recta numérica, entonces cuento cuántos kilómetros recorrió desde el restaurante hasta el lugar de entrega, tiene 8 kilómetros más. Eso quiere decir que en total Peter recorrió en esta entrega 13 kilómetros, ¿sí? Que no es lo mismo que el desplazamiento, ¿sí? Entonces, primera cosa que tenemos que notar es que la distancia recorrida no es lo mismo que el desplazamiento, son dos conceptos distintos, ¿sí? Entonces, para notar bien la diferencia, porque fíjense que a uno le puse flechita arriba y al otro no, entonces ahora llegó el momento de que por fin definamos dos tipos de magnitudes físicas, ¿sí? Magnitudes físicas existen de dos tipos, vectoriales, pero también escalares, ¿sí? Las vectoriales son las que vimos la clase pasada, ¿sí? Una cantidad vectorial se especifica mediante un valor numérico, el módulo, con las unidades de medida apropiadas, pero además con una dirección y un sentido, o solo la dirección dependiendo de cómo entendamos esto. Pero además tenemos otro tipo de magnitudes físicas que son las que se conocen como escalares, ¿sí? Una cantidad escalar se especifica por completo por su valor numérico y su unidad de medida. No necesito ponerle dirección ni sentido, con el número me basta, ¿sí? Entonces, sabiendo esto ahora, podemos ver que en verdad el desplazamiento y la distancia recorrida tienen una gran diferencia, ¿sí? Y es que el desplazamiento es una magnitud vectorial, mientras que la distancia recorrida es una magnitud escalar. Ahora, el desplazamiento es vectorial porque puede ser positivo, negativo o cero, y eso representa cosas distintas de acuerdo al sistema de referencia. Si tengo una posición negativa, un desplazamiento negativo, significa que yo algo hice distinto, en una dirección distinta, podría ser norte o sur, distinto a si lo hubiera hecho positivo. O sea, el número representa una cierta dirección, ¿sí? Dependiendo de si es positivo, negativo o cero, me refiero. Pero en el caso de la distancia recorrida siempre es positiva.
O sea, nunca voy a recorrer menos 8 kilómetros, pues si los anduve, no puedo no desrecorrerlos, no puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, siempre van sumando los kilómetros que yo recorra, y por lo tanto siempre es positivo o cero, independiente del sistema de referencia que yo esté utilizando. La distancia que yo recorro la mido yo simplemente, es un valor que no depende de nada más. Ahora, quiero aclarar, eso sí, que no es cierto que siempre positivo sean los escalares, ¿sí? La distancia recorrida es un escalar que siempre es positivo, pero hay otros escalares que no siempre son positivos, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura es un escalar, ¿sí? Porque no tiene dirección, uno no dice ya, hoy día hacen 30 grados hacia el norte, no, o sea, como que no es necesario para la información de la temperatura que yo diga que son 20 grados a la derecha o no sé, grados Celsius, digo 20 grados Celsius a la derecha o 20 grados Celsius hacia la izquierda, ¿sí? Pero la temperatura sí puede tomar valores negativos y representa que son valores bajo el punto de congelamiento del agua, ¿sí? Entonces, depende, ¿sí? Depende del tipo de escalar que estamos viendo. En este caso, la distancia recorrida es un escalar siempre positivo. Eso entonces es toda la materia que teníamos que ver hoy. Les voy a dar un recreo de 10 minutos y a la vuelta vamos a ver un ejemplo. Ojalá que se nos quede Full HD como me están viendo ahora para que puedan ver también en Full HD el ejemplo. Volvimos, chicos. Entonces, primero quiero comentar los resultados de la encuesta. Me contestaron solo 27 de los 35 participantes, así que chiquillos, los invito a participar de esta encuesta porque la verdad es que me ayuda un montón para ver cómo van y para poder mejorar las clases también y ver en dónde se están quedando atrás. Y bueno, la verdad es que solo una persona me dijo que estaba sobreviviendo, pero al menos no hay ninguna persona que esté mal, que no esté entendiendo nada. ¿Sí? Así que ahí les comparto los resultados para que los puedan ver. Entonces, como les había comentado, ahora en este segundo bloque lo que vamos a hacer es que vamos a revisar un ejemplo. Así que para eso nos cambiamos. Y entonces, este es el ejemplo número 7 del curso y dice así: Peter sale de su casa en Macul con Rodrigo de Araya. Ya. Ahora, quiero aclarar algunas cosas, ¿sí? Porque se acuerdan que Peter antes vivía en Franklin, ¿por qué ahora vive en Rodrigo de Araya con Macul? No, aquí todo calza en el curso, lo que pasa es que este es el nuevo Peter, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, pero tiene hasta mascarilla, ¿sí? Lo que pasa es que con la pandemia, entenderán que subió mucho el auge de las entregas, ¿sí? Entonces le empezó a ir chancho en Raki a Peter, ¿sí? Entonces la verdad es que ahora se pudo arrendar un lugar más cerca de la U, ¿sí? Por eso es que ahora vive aquí en Macul con Rodrigo de Araya, ¿sí? Se está haciendo millonario trabajando en Raki, ¿sí? Entonces, bueno, Peter sale de su casa en Macul con Rodrigo de Araya con rumbo a el Mall Plaza Egaña a buscar su primer pedido del día, ¿sí? Ahora, para esto, recorre primero 900 metros hacia el este hasta llegar a la rotonda. Desde ahí recorre 1100 metros más en una dirección de 25 grados al norte del este. Luego recorre 1,9 kilómetros en 15 grados al este del norte por Américo Vespucio y recoge el pedido en el Mall Plaza Gaña. Parte nuevamente con rumbo a la entrega, recorriendo 3,2 kilómetros al oeste por Irarrázaval y luego dobla por Pedro de Valdivia en 5 grados al oeste del sur, recorriendo 6,7 kilómetros hasta llegar a su destino. Y nos hacen 3 preguntas, dado este recorrido. Primera pregunta: ¿cuál fue la distancia total recorrida por Peter? Segunda pregunta: ¿cuál es el vector de desplazamiento total realizado? Y tercera pregunta: ¿cuál es el módulo, dirección y desplazamiento total? Perdón, ¿cuál es el módulo y dirección del desplazamiento total? ¿Sí? Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer, y ahora que lo vamos a resolver en serio, porque este es el primer ejercicio de física real que vamos a ver, entonces les voy a compartir la manera en la que ustedes siempre deberían resolver los ejercicios,
¿sí? Y el primer paso para resolver cualquier problema de física que le pongan por delante es hacer un mono, un diagrama, ¿sí? Tenemos que hacer un diagrama de la situación que está pasando para que podamos entender mejor la situación, ¿sí? Entonces, como el diagrama aquí podíamos hacerlo en la vida real, entonces me traje el mapa de Santiago, ¿sí? Entonces, aquí está Peter, ¿sí? En Macul con Rodrigo de Araya. Ahí está su casa, ¿sí? ¿Qué va a hacer después? Nos dice que avanza 900 metros hacia el este, ¿sí? Entonces se movió y dice hasta llegar a la rotonda. Llegó a la rotonda de Rodrigo de Araya, ¿sí? Después nos dicen que recorre 1100 metros más en una dirección de 25 grados, creo que era. A ver, devolvámonos. Decía en 25 grados al norte del este, ¿sí? Entonces, recorrió hasta la rotonda y después llegó hasta la rotonda Grecia. Desde ahí toma Vespucio y recorre otra distancia, 1,9 creo que era, en otro ángulo, hasta llegar al Mall Plaza Egaña, recoge el pedido y luego se desplaza hacia el oeste, una cierta cantidad de kilómetros, dobla por Pedro de Valdivia hacia el sur y llega finalmente al lugar de la entrega, ¿sí? Eso es entonces el recorrido que hace Peter, ¿sí? Por las calles de Santiago. De hecho, si quieren verificarlo, las distancias son reales, ¿sí? De verdad que Peter fue a entregar, cuando hagamos el cálculo, Peter entrega el pedido en Pedro de Valdivia con Quilín, ¿sí? Entonces, bueno, hice este ejemplo porque es cierto eso que dijeron en la primera clase, pues que en física como que hiciéramos ejercicios de gente caminando en aviones en la luna, y no tiene por qué ser así, o sea, podemos hacer ejercicios con gente aquí mismo, ¿sí? de las mismas calles que quizás algunos de ustedes conocen, y con ejemplos que pueden resultarles mucho más cotidianos, ¿sí? Entonces, esta es como la representación pictórica de lo que sucedió. Pero vamos a hacer una primera abstracción, y es que vamos a representar los movimientos que hizo Peter con flechitas, ¿sí? O sea, con vectores. Y vamos a ir utilizando distintos vectores para representar el movimiento que hizo Peter. Entonces, el primer movimiento que hace Peter son estos 900 metros hacia el este, ¿sí? Entonces, ese movimiento que realizó lo voy a representar con el vector que le voy a llamar A, ¿sí? Vector A. Después se mueve como en esta diagonal, que le voy a llamar vector B, y lo que sabíamos es que eran 25 grados al norte del este. Eso significa que empiezo a medir en el este y me muevo 25 grados hacia el norte, ¿sí? Desde el este, 25 grados. Eso significa 25 grados al norte del este, ¿sí? Después se movía una cierta distancia que vamos a representar con este, o sea, hizo un nuevo movimiento que se representa con este vector C en un ángulo de 15 grados al este del norte, ¿sí? Que es al revés, es partir desde el norte y desde el norte medir 15 grados en la dirección hacia el este, ¿sí? Entonces, ese es el ángulo del que nos están hablando. Luego hace un nuevo movimiento que vamos a representar con este vector D, que es perfectamente hacia el oeste, y finalmente el vector E, que es hacia el sur, pero en 5 grados al oeste del sur, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos representado con vectores el movimiento que hizo Peter. Ahora, todo el rato que dije esto, traté de evitar decir una palabra, porque se las quiero preguntar a ustedes, ¿sí? Estos vectores A, B, C, D y E, ¿qué son de lo que estuvimos conversando antes? ¿Son posiciones? ¿Son desplazamientos o son distancias recorridas? La distancia recorrida. Ya. Primer voto para distancia recorrida. Son desplazamientos. Ya, en contra. ¿Por qué no es distancia recorrida para el niño que dijo desplazamiento? Porque es un vector. Porque es un vector y la distancia recorrida no lo es, ¿sí? Así que ya va ganando desplazamiento. ¿Y por qué no es posición? Ah, se las puse difícil. Voy a avanzar una diapositiva más. Vamos para poder estudiar... ¿Une el final con el origen? Ya, ¿y cuál sería el origen? Donde partió sería del punto, al final del punto A. Ya, podría ser, sí, la verdad es que lo podríamos poner como nosotros queramos, sí, porque nosotros somos los que elegimos el sistema de referencia. Pero, ok, hagámosle caso a la compañera, pongamos el sistema de referencia donde partió Peter,
¿sí? Al final del A. Y si lo pongo aquí, ¿sí? Es el vector C, por decir algo. ¿Es un vector de posición o no? ¿Y por qué? Repito la pregunta por si no me entendieron. ¿Ese vector C podría representar una posición bajo este sistema de referencia? ¿O estamos completamente seguros de que es un desplazamiento? Uy, que se pusieron. Representar una posición. ¿Ya? Puede ser, dices tú. Al final del punto C o al inicio, o sea, del vector C o al inicio del vector C puede representar posición. Ya, pero el vector C en sí mismo, ¿sí? No los puntos de origen ni el punto final, ¿puede ser un vector de posición bajo este sistema Sí. de referencia? Sí, Ya, hay gente que sí y hay gente que no, porque en el chat Constanza dice no, porque no calzaría Pero, con el profe, origen. Ujú. es que antes nosotros habíamos descrito posición como la posición de una partícula. Ya. Entonces no sé si el vector podría ser como... ¿Quién sería la partícula en este caso? ¿Quién se Tendría que movía? ser todo el vector C. Ah, Ya, el compadre, no el sé, no me acuerdo cómo se compadre, llama. ¿cierto? Peter, ¿sí? Peter es la partícula, ¿sí? Que en algún instante de tiempo estuvo en un cierto punto. Supongamos que tomamos el instante de tiempo en el que Peter estaba en el Mall Plaza Egaña, ¿sí? O sea, cuando estaba acá, ¿sí? Cuando estaba acá, C es el vector posición de ese punto. ¿Sí o no? Sí, creo. Ya, hay un compañero que dice que sí. Constanza, ¿qué opinas tú? Constanza Herrera, te invoco. Hola. Hola. No lo sé, no lo sé. Es que yo dije que no, Ya, ¿por qué porque no? porque cuando lo representaba como en ese plano cartesiano, Ujú. como que según yo todo tiene que salir desde el origen, po. Desde el y y el x, desde la unión de eso, po. De hecho, me voy Y, a devolver. A ver. y yo si quiero visualizar como los movimientos que hizo Peter, Ujú, no calzan como en ese plano cartesiano, porque ejemplo, si pongo el vector D, ujú. va a quedar como fuera del sistema de referencia. Ya, me voy a devolver a Yo la por eso como que diapositiva. dije, no puede ser una posición porque no todos los vectores van a calzar. Ya, perfecto. Me voy a devolver a la diapositiva de donde definimos la posición, ¿sí? Acá la tenemos. Entonces, habíamos dicho que la posición de una partícula es la ubicación vectorial. Ay, me quedé pegada, parece. A ver si vuelvo. Ahí creo que volvió, ¿no? Me quedé pegada. Me marcó conexión inestable. Ya, entonces, como les decía. Sí, profe, ahora sí. Ahora Ahora sí. volvió, profe. Ahora sí, gracias. ¿Sí? Bueno, me devuelvo entonces a la diapositiva de posición y aquí podemos leer que decía, la posición de una partícula es la ubicación vectorial de la partícula respecto al punto de referencia elegido que se considera el origen del sistema coordenado. Y es una posición que tengo en un cierto instante de tiempo. ¿Sí? Entonces me vuelvo a donde estaba el Peter. Y si en el instante de tiempo en el que Peter estuvo en el Mall Plaza Egaña, ¿cómo debería ser entonces el vector posición para ese instante de tiempo? Si decía que tenía que ser desde el origen del sistema coordenado. Tendría que ser como en diagonal, ¿o no? Tendría que ser como en una diagonal. ¿Desde dónde? Partiendo desde dónde. Desde Avenida Macul hacia Plaza Egaña. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, este de aquí, este vector que dibujé a mano, todo feo, todo chueco, y en rojo, es el vector posición del Mall Plaza Egaña o de cuando Peter estaba en ese lugar en un cierto instante de tiempo. Y con esto entonces nos podemos dar cuenta de que en verdad el vector C no representa una posición. ¿Sí? El vector C, tal como dijeron al principio, representa un desplazamiento. ¿Sí? Porque representa que Peter partió en la rotonda
Uno de los desplazamientos que hizo es que partió en la rotonda de acá y llegó al Mall Plaza Egaña, ¿sí? Otro desplazamiento que hizo fue partir desde el Mall Plaza Egaña hasta llegar a Irarrázaval con Pedro de Valdivia. Pero aquí al tiro podemos notar algo, porque desde Plaza Egaña hasta doblar en Pedro de Valdivia, la flecha no calza con la calle. Yo dije que se había ido por Irarrázaval va aquí, mira, por allá, ¿sí? Entonces eso ya nos da una intuición de que en verdad lo que está representando el vector D no es la distancia recorrida, sino que es el desplazamiento, un inicio y un final, de uno de los pedacitos del desplazamiento total que hizo Peter, que es una de las cosas que nos están preguntando, de hecho, ¿sí? Entonces, lo primero que nos preguntaban es la distancia recorrida. Lo segundo que nos preguntan es el vector desplazamiento total, ¿sí? ¿Alguien me podría decir cómo o cuál sería el vector desplazamiento total? ¿Cómo se podría dibujar? Desde Macul con Rodrigo Araya hasta Pedro Valdivia con Lin. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ese vector, ¿No sería desde Avenida Macul? ¿ya? A ver. ¿Cómo sería? ¿La compañera qué dijo? Perdón que se me cortó el internet, profe. Sí, Ya, no. yo digo de que es desde Avenida Macul hasta inicio del vector E. O sea, hasta la última flecha que no logró ver muy bien qué calle es. Sí, no hay problema. O sea, algo así. Desde el principio de la hasta el final del E. ¿Sí? Eso es lo que entiendo. Este sería el desplazamiento total. ¿Sí? Al desplazamiento total le voy a poner un nombre nuevo. ¿Sí? Le vamos a llamar no, pongámosle el mismo nombre que habíamos ocupado. Pongámosle delta R. ¿Sí? Entonces, este vector que está aquí le vamos a llamar delta R. ¿Sí? Es el vector desplazamiento total. ¿Sí? Y eso es lo que queremos calcular, es una de las cosas que queremos calcular. ¿Sí? Entonces, voy a seguir haciéndoles preguntas. De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Qué operación nos arroja el vector que marqué en rojo? ¿Qué habría que hacer para obtener ese vector pensando en los métodos para operar vectores de forma gráfica? ¿Inicial menos final? ¿Tengo que hacer inicial menos final? Perdón, final menos inicial. Ya, final menos inicial también podría ser, pero ¿qué es lo que tienes que restar ahí? Final menos inicial. ¿Qué son esas cosas? ¿Desplazamientos o posiciones? Posición. ¿Y qué son estos vectores que tenemos acá? ¿Posiciones o desplazamientos? Desplazamiento final menos desplazamiento inicial. ¿Ya? ¿Están de acuerdo en que hay que restarlos? ¿Los demás qué opinan? Profe, ¿no habrá que unirlo? Porque Ya. lo de la clase pasada dijimos que había que unirlo, ¿no? Ya, ok. Voy a hacer más explícita la pregunta. Aquí tengo un vector A, un vector B, un vector C, un vector D y un vector E, ¿sí? Estos vectores están puestos de una manera, ¿sí? Que calza justito con una de las formas que vimos la clase pasada para operar vectores de forma gráfica. ¿Qué es lo que se está produciendo acá? Gracias, Constanza, ¿sí? Constanza, Es una suma de vectores componente a componente. ya, muchas gracias. Entonces, lo que estamos viendo acá, en verdad, es que tenemos un vector A, un vector B, un vector C, un vector D y un vector E, que están puestos uno a continuación del otro. Y por lo tanto, si lo que yo quiero encontrar es el vector que une el origen de A con el final de el E, o sea, el primer vector con el final del último vector, entonces lo que yo tengo que hacer es sumar todos estos vectores. Esa es la manera en la que voy a poder obtener cuánto vale el vector R, delta R, que quiero conocer en este momento. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante que nos demos cuenta y tiene que ver
Todo con que estos vectores A, B, C, D y E que nosotros planteamos no son posiciones, son desplazamientos, ¿sí? Entonces, son mini desplazamientos, son pedazos del desplazamiento total, y por lo tanto, hace mucho más sentido que uno lo que tenga que hacer es sumar todos los mini desplazamientos para así después poder conocer cuál es el desplazamiento total, ¿sí? O sea, el desplazamiento total va a ser la suma de los pequeños desplazamientos que se realizaron antes, ¿sí? Entonces, dicho todo eso, lo que tenemos que hacer es sumar estos vectores. Y recién entonces voy a empezar a desarrollar el ejercicio. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es planear cómo es que lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar este ejercicio, me voy a cambiar a la pizarra, ¿sí? Y entonces, en la pizarra, lo que tenemos que hacer entonces, tenemos que, ay, perdón, está muy grueso el lápiz. Tenemos que el vector delta R es igual a la suma de los vectores A más B más C más D más E. ¿Sí? Eso es lo que sabemos, ¿sí? Que el vector desplazamiento se va a poder obtener como la suma de todos estos vectores, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos que poder hacer es que nosotros no queremos, ojalá, no queremos tener que hacer esto de manera gráfica. Queremos poder encontrarlo de manera exacta, ¿sí? Y la única manera de encontrar un resultado exacto es hacerlo con álgebra, ¿sí? O sea, tenemos que lograr escribir estos vectores de manera algebraica, ¿sí? Y cuando los tengamos escritos de manera algebraica, entonces vamos a poder sumar esto de mucha mejor manera y así entonces encontrar el resultado final, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de escribir todos estos vectores en vectores unitarios, ¿sí? Y para eso entonces vamos a necesitar algunas cosas, ¿sí? El vector A representa el desplazamiento 1, que fueron de 900 metros hacia el este, ¿sí? Ese es el primer vector que nosotros tenemos, ¿sí? El vector A, que es completamente horizontal, 900 metros hacia el este. Ahora, aquí es donde yo les tengo que revelar el mayor secreto de la física, ¿sí? Y es que la verdad es que en física todo es más fácil. Ay, creo que me caí otra vez. Sí, me di cuenta, yo también me veo muy pegada, ¿sí? Así que ya van a aparecer las cosas, porque no he visto que aparezca nada. Sí, pucha, estamos puro fallando. Ya, entonces miren, ¿les parece si dejamos este ejemplo para la próxima clase, ya que está tan malo el internet? O bien se lo subo también, yo lo puedo hacer para que quede como parte del video de esta clase, pero lo vemos la próxima clase cuando tenga mejor conexión a internet, porque si no la verdad es que no se entiende mucho, ¿sí? Lo siento de verdad, chicos, por la clase de hoy. Hemos tenido 1000 problemas técnicos, así que de verdad que lo lamento mucho y me frustra también a mí, me frustra que esto salga tan mal, ¿sí?